Licenciado, muy buenas noches, es un gusto saludarle. Pues en esta oportunidad tendré el gusto de presentarle el prototipo que he creado para poder explicar lo que es las razones de cambio relacionada. Entonces lo voy a hacer aplicándolo en un problema, el cual dice de la siguiente manera: dos coches, uno se dirige hacia el este a razón de 8 metros por segundo y el otro se dirige hacia el sur a razón de 13 metros sobre segundo. Si están viajando hacia una intersección de dos carreteras, dice, ¿a qué razón se aproximan los dos coches con respecto al otro? Si se sabe que en el mismo instante el primer coche está a 60 metros y el segundo está a 80 metros del punto de intersección. Entonces vamos a darle una interpretación a este texto del problema acá en el prototipo que he creado. Entonces lo primero que tengo que aclarar es de que acá pues se han hecho las proporciones de las dimensiones. Los 60 metros en la carretera número 1 están representados por 60 centímetros y los 80 metros de la carretera número 2 están representados por 80 centímetros para que se vaya comprendiendo ya lo que es el experimento. Entonces también cabe mencionar de que he tomado la carretera número 1 como la distancia en X y la carretera número 2 la he tomado como la distancia en y estas del punto de intersección que lo he llamado punto P. Entonces, sea X la distancia que existe del punto 1 al punto de intersección P y sea Y la distancia que existe del punto 2 al punto de intersección P y sea también Z. Entonces acá tenemos que prestar mucha atención. Dice sea Z la distancia diagonal que existe desde el punto 1, es decir, de la carretera 1 hasta el punto 2 de la carretera número 2. Entonces, ahora con el primer carro, si podemos analizar acá, como el primer carro se acerca a P, es decir, al punto de intersección, a razón de 8 metros por segundo, lo que quiere decir que X está reduciendo. Entonces, a medida de que el carro se acerca, entonces podemos decir que X de T es igual a menos 8 metros por segundo. Lo mismo pasa acá en la carretera número 2. Como el carro número 2 se está acercando a 13 metros sobre segundo, entonces a medida que esto ocurre la distancia está reduciendo. Entonces dy de t es igual a menos 13 metros sobre segundo. Entonces lo que se quiere encontrar es dz de t, es decir, la distancia entre ambos carros cuando x sea igual a 60 metros y cuando y sea igual a 80 metros. Entonces ahora que ya hemos llevado a cabo el experimento, pues ahora ya le vamos a dar la resolución al problema. Cabe destacar de que lo vamos a hacer utilizando el teorema de Pitágoras, ya que hemos encontrado el valor de cada una de las variables. Entonces vamos a decir que ya el teorema aplicado a las razones de cambio relacionadas sería, entonces z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya hemos planteado lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivar en ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a decir, eso es igual a 2z por dz dt. Y ya hemos derivado un lado de la ecuación, entonces ahora nos corresponde derivar del otro lado de la ecuación. Entonces decimos 2x por dx dt más 2y por dy dt. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos derivado en ambos lados de la ecuación. Si pudimos prestar atención en el experimento, el texto del problema nos pedía encontrar dz dt. Entonces, quiere decir que lo tenemos que despejar. Y para ello tenemos que mandar a este término al otro lado de la ecuación. Acá está multiplicando. Entonces lo tenemos que mandar en su operación inversa, que sería la división. Entonces
acá pasaría a dividir. Entonces pasamos el 2z al otro lado de la ecuación. Entonces, para ahorrarme un poco de espacio, simplemente lo voy a borrar acá. Entonces, si nos podemos dar cuenta, ya tenemos acá dz dt, y acá al otro lado, pues los datos que hemos conseguido. Si nos podemos dar cuenta, acá podemos simplificar algunos términos. Entonces lo vamos a hacer. Sería este término con este y este. Entonces ahora sí vamos a copiar ya los términos, no incluyendo los términos que se redujeron. Entonces tenemos dx dt más dy dt sobre z, porque esos fueron los valores que nos quedaron al reducir la expresión. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es analizar, ¿verdad?, cada uno de los valores, es decir, los valores de x y de y, que eso nos lo daba el texto del problema, como también el valor de x, de y, perdón, aquí es dx dt y aquí dy dt. Entonces acá, si nos acordamos del texto del problema, nos decía que el valor de x es de 60 metros y el valor de y es de 80 metros. 80 metros. Entonces, como el automóvil que estaba a una distancia de 60 metros, viajaba a una velocidad de 8 metros por segundo, entonces dx dt dijimos que era igual a, vamos a borrar esto por acá porque no nos da espacio, entonces es igual a menos 8 metros sobre segundo. Ahora bien, entonces tenemos acá dy dt. Entonces el automóvil que que estaba del punto de intersección a 80 metros, viajaba a 13 metros sobre segundo. Entonces decimos que dy dt es igual a menos 13 metros sobre segundo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, prácticamente aquí tenemos nuestra ecuación para poder encontrar dz dt, pero no tenemos z. Pero acá lo habíamos planteado, que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, vamos a decir que z, si sabemos de que para poder quitarle el cuadrado a z, simplemente se le aplica la operación inversa, que es el radical. Entonces, la raíz a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esto sería, x lo tenemos acá, que es 60 metros, y y lo tenemos acá, que es 80 metros. Entonces, z es igual a la raíz cuadrada de x, que es 60 metros al cuadrado, más y, que es 80 metros. Esto elevado al cuadrado. Y si efectuamos esta operación, nos da un valor de 100. Entonces, el valor de z es 100. Entonces ya hemos encontrado el valor de z. Ahora bien, nos queda de la siguiente forma. Entonces, dz dt, tenemos acá dz dt, cuando z es igual a 100, sería lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente, sería 60 metros, acá sería 60 metros por menos 8 metros sobre segundo, y a esto le sumamos 80 metros, esto multiplicado por menos 13 metros sobre segundo, y todo esto lo vamos a dividir entre el valor de z, y dijimos que el valor de z es 100. Entonces vamos a efectuar todas estas operaciones en nuestra calculadora, y esto nos da un valor de menos 15.20 metros sobre segundo.
Entonces, la interpretación de nuestra respuesta, acá esta sería nuestra respuesta. dz de t es igual a menos 15, 20 metros sobre segundo. Entonces diríamos, en el instante en cuestión, los coches se aproximan uno con respecto al otro a una razón de 15.20 metros a cada segundo. Entonces, licenciado, esto fue mi trabajo sobre esta semana de la creación de mi prototipo, que la verdad lo hice con mucho gusto y con mucho esmero, y también en la resolución del problema. Entonces, espero haberlo hecho de la mejor manera y muchas gracias.